Choque en el bocaje, el asombro de los prisioneros alemanes. 10 de junio de 1944. Afueras de Saint-Lô, Normandía. La madrugada todavía huele a pólvora y tierra mojada cuando la columna de prisioneros alemanes avanza por un camino estrecho, flanqueado por setos tan altos que parecen paredes vivas. Un silencio incómodo recorre la fila, apenas roto por el rumor distante de artillería estadounidense. A tu alrededor, si fueras uno de esos jóvenes soldados capturados, sentirías el temblor del suelo con cada impacto lejano, recordándote que la guerra sigue rugiendo, aunque para ti, al menos por ahora, haya terminado. El teniente estadounidense Robert Bobby Ensley, del 116th Infantry Regiment, camina a un lado de la columna. Su M1 Garand descansa sobre su hombro, pero sus ojos recorren a los prisioneros con una mezcla de cautela y cansancio. Aún lleva en el uniforme el polvo y el sudor de Omaha Beach. Le acompaña el cabo First Class Joseph Martelli, cargando una Thompson y una enorme mochila de campaña. Ambos avanzan atentos mientras otro grupo de soldados les hace señas desde adelante para desviarse hacia un claro entre los árboles. Allí, oculta tras un seto derribado por un Sherman en la víspera, yace una cocina de campaña estadounidense, 2 camiones GMC alineados, grandes recipientes metálicos humeantes, cajas de suministros recién abiertas y un par de cocineros del Army Service Forces trabajando como si aquello fuera una tranquila mañana de guarnición. El aire se llena de un olor cálido y denso, café, carne enlatada calentándose, pan tierno recién desembalado de un contenedor preservado. Es un aroma imposible en el frente, un lujo que ninguno de los prisioneros esperaba encontrar tan cerca de la línea de combate. Los prisioneros alemanes, algunos heridos, otros exhaustos tras días luchando en los setos normandos, se detienen casi al unísono. Sus ojos, hundidos por la falta de sueño y de comida, se abren con incredulidad. Uno de ellos, un Gefreiter llamado Karl Brenner, del 95º Regimiento de Infantería, apenas puede evitar murmurar en voz baja. Das ist unmöglich, comida caliente, aquí. Ensley escucha y sonríe apenas, sin burla. Está acostumbrado a este tipo de reacciones. En África, en Sicilia, y ahora en Normandía, había visto la misma mezcla de sorpresa y desconcierto en los rostros de los hombres capturados. Para muchos soldados alemanes, especialmente los veteranos del Frente Oriental, la idea de comer algo tibio a pocos kilómetros del combate era casi impensable. Allí, en Rusia, una cocina de campaña era un blanco fácil, un lujo que pocas veces sobrevivía al primer día de ofensiva soviética o a la logística rota por el barro y el invierno. Martelli, siempre más hablador, guiña un ojo hacia los cocineros. «Hey, Charlie, ¿tienen algo extra? Estos chicos no han visto comida de verdad en semanas». El sargento cocinero, Charles Donovan, levanta la tapa de uno de los enormes recipientes metálicos. El vapor se eleva y forma una nube cálida que envuelve a todos. Dentro burbujea un estofado espeso de carne, patatas y zanahorias, tan fragante que incluso los soldados estadounidenses sienten el estómago rugir. «Tengo suficiente para una división completa», dice Donovan. El alto mando quiere que nadie se quede sin comer. Ni siquiera ellos. El murmullo entre los prisioneros aumenta. Algunos intercambian miradas incrédulas. Otros, demasiado orgullosos para dejar ver emoción, mantienen el gesto duro, pero no pueden evitar aspirar el aroma una y otra vez. Para hombres que hasta hacía 2 días luchaban por su vida entre los setos, alimentándose de pan duro, latas frías o nada en absoluto, aquel olor era un recordatorio del mundo civilizado que parecía haberse perdido en el barro del frente. Uno de los Unteroffiziere, un hombre de rostro anguloso llamado Dieter Koch, avanza un paso y pregunta con cortesía forzada. ¿Esto lo comen ustedes aquí? ¿En pleno combate? Ensley asiente. 3 veces al día, si la línea no se mueve demasiado rápido. La logística primero. Esa es la regla. La respuesta parece golpear a los alemanes más que una granada. Koch mira a sus camaradas y luego a los estadounidenses. En su mente, las comparaciones surgen sin que pueda evitarlas. En el frente oriental, sus cocinas estaban a veces a 30 kilómetros detrás, otras destruidas, otras perdidas. Allí la hambruna era tan inseparable de la guerra como el frío. Aquí, en Normandía, los estadounidenses parecen moverse envueltos en una red invisible de suministros, combustible, médicos, ingenieros y comida caliente. Mientras los cocineros sirven raciones adicionales para las tropas propias y preparan pequeñas porciones para los prisioneros bajo supervisión,
El teniente Ensley observa las expresiones, registrándolas mentalmente. Sabe que este tipo de momentos cambian la opinión de los hombres. El enemigo deja de ser un monstruo abstracto cuando te da un plato caliente sin pedir nada a cambio. Cuando Karl Brenner recibe una taza metálica con café humeante, la sostiene como si fuera un tesoro. Sus manos tiemblan ligeramente. Mira a Ensley y apenas consigue decir: en Rusia, jamás, jamás vimos algo así. Ensley no responde. Solo asiente, mientras la llovizna fina de Normandía comienza a caer sobre el claro, mezclándose con el vapor que sigue saliendo de los recipientes de la cocina de campaña. Los sonidos de la guerra continúan a lo lejos, pero allí, por un instante, reina una extraña calma. El grupo avanza de nuevo, esta vez guiado hacia un pequeño campamento transitorio establecido en los límites de un prado. El suelo está empapado y cada paso produce un chapoteo húmedo, pero los estadounidenses han levantado lonas e improvisado pasillos de tablones para mantener el barro a raya. Para los prisioneros alemanes, acostumbrados a semanas viviendo casi como animales entre trincheras improvisadas, aquel orden casi doméstico parece una escena sacada de otro mundo. Cuando cruzan la entrada marcada por cinta blanca, el olor del café todavía flota en el aire. Algunos soldados de la 29ª Infantry Division están descansando, limpiando sus fusiles o reponiendo vendajes. Pese al cansancio en sus ojos, mantienen un aire relajado, casi despreocupado. Hay música tenue saliendo de un pequeño radio SCR-511 apoyado en una caja de municiones. Una Big Band. Saxofones. Nada que ver con el silencio tenso de una posición alemana. El Gefreiter Karl Brenner observa todo con una mezcla de fascinación y desconcierto. El café le calienta el cuerpo mientras sus botas empapadas hunden el barro. A su lado, Dieter Koch mantiene la mandíbula apretada, pero su mirada delata algo que en alemán pocos se atreverían a confesar: envidia. Los estadounidenses comienzan el registro rutinario. El sargento Martelli lleva una libreta húmeda por la llovizna, anotando nombres, unidades, edades. Su voz es firme, pero no hostil. Nombre: pide a uno de los prisioneros. Friedrich Adler. Obergefreiter. 352, Infanteriedivisión. Martelli asiente y anota. Luego pregunta, sin levantar la vista: ¿cuánto tiempo sin comida caliente? Adler duda. Mira a sus compañeros. Finalmente responde: 3 días. Quizá 4. Perdimos la cocina en un bombardeo al amanecer, cerca de Isigny. El sargento deja escapar un silbido bajo. 4 días en combate. Y sin comida, diablos. Koch da un paso adelante, incapaz de contenerse. En el este era peor, dice con un alemán que incluso Brenner considera demasiado directo. A veces una semana. A veces más. Y en invierno. Hace un gesto, como si sus palabras fueran inútiles. El frío lo robaba todo. Martelli mira a Ensley, y el teniente asiente. Él también había oído historias del frente oriental, aunque siempre en fragmentos: caminos cubiertos de cadáveres congelados, unidades hambrientas obligadas a avanzar, cocinas destruidas por los partisanos o por la artillería soviética. Pero escucharlo así, de boca de los propios soldados, le da un peso distinto. El campamento improvisado cobra vida a su alrededor. Un equipo de ingenieros pasa junto a ellos arrastrando un generador portátil. Detrás, un soldado médico transporta cajas de vendajes estériles y sulfonamidas. Los prisioneros no pueden evitar seguir los movimientos con la mirada. En sus propios regimientos, muchos botiquines eran simples bolsas de lona con 2 vendas reutilizadas y analgésicos escasos. La diferencia es tan visible que duele. Brenner, que ha guardado cada detalle en silencio, finalmente pregunta a Ensley, casi susurrando, como si temiera la respuesta: ¿Cómo traen todo esto tan rápido? ¿Cocinas tan cerca? El teniente se encoge de hombros, pero su tono no es arrogante. Planificación. Logística. Carreteras despejadas. Ingenieros que trabajan día y noche. Y un océano entero enviando suministros sin parar. Koch aprieta los labios. Para él, que vivió los inviernos interminables del Volga, las palabras del estadounidense parecen casi un insulto involuntario. El recuerdo de compañeros que murieron por congelación o por inanición se mezcla con el olor del café que aún calienta su taza metálica. En el este, dice Koch, solo teníamos lo que podíamos llevar.
Y lo que no se perdía en el barro. Ensley observa la expresión del hombre. No ve enemistad, sino cansancio. Un cansancio que entiende demasiado bien. La llovizna arrecia, transformándose en una lluvia persistente. Los estadounidenses cubren las cocinas con lonas impermeables sin dejar de servir comida caliente a los suyos. Para los prisioneros también se prepara una pequeña ración adicional, pan blando, algo de estofado y un segundo sorbo de café. No es por generosidad gratuita, es porque un prisionero alimentado es más fácil de controlar y transportar. Pero los alemanes no lo ven así. Para ellos, es un acto de humanidad que contrasta brutalmente con las realidades que vivieron durante años. Mientras los hombres comen en silencio, el radio vuelve a sonar. Esta vez es una canción que Brenner reconoce vagamente de antes de la guerra, pero con instrumentos distintos. Él levanta la mirada hacia los soldados estadounidenses que tararean sin pensarlo. Por un momento, se siente como un observador de un mundo paralelo, uno donde la guerra, aunque brutal, no ha devorado el alma de los combatientes. Ensley, al notar su expresión, comenta: «No te acostumbras nunca. Pero a veces, pequeños momentos como este te recuerdan que no todo está perdido». Brenner baja la vista hacia su plato tibio, respirando el vapor como si fuera un recuerdo de la vida antes del uniforme, antes del frío del frente ruso. La lluvia continúa. Y entre el golpeteo constante, los prisioneros empiezan a comprender, poco a poco, la magnitud de la diferencia. Aquí, en Normandía, el enemigo come caliente. Magnitud de la diferencia. La lluvia se atenúa hacia el mediodía, dejando un cielo gris perlado sobre el campamento. Pequeños charcos reflejan los cascos, las lonas y los camiones GMC estacionados. La humedad impregna todo, pero el olor del estofado caliente aún flota en el aire. Los prisioneros, agrupados bajo una lona que los estadounidenses han tendido para mantenerlos secos, terminan sus raciones en silencio. Algunos incluso cierran los ojos al saborear cada cucharada tibia, como si memorizasen un lujo que no saben cuándo volverán a tener. El teniente Ensley permanece cerca, acompañado del intérprete del batallón, el sargento técnico Andrew Kaplan, un hombre alto de gafas redondas, cuya familia emigró de Hamburgo en los años 20. Habla un alemán suave, correctamente articulado, lo que pone nervioso a los prisioneros. Es extraño escuchar su lengua en labios de un enemigo que no muestra rencor. Kaplan se arrodilla frente a un grupo de ellos. El teniente quiere saber, dice en alemán, si alguno de ustedes estuvo en el frente oriental antes de venir a Normandía. 3 manos se levantan de inmediato. Koch es el primero. Brenner duda, pero también asiente. Y entre ellos, un soldado joven, casi un muchacho, con el casco aún abollado por un impacto reciente, Emil Harman, apenas 19 años. Kaplan se vuelve hacia Ensley. Dice que sí. Varios. El teniente cruza los brazos, curioso. No busca información militar, eso es asunto de inteligencia, sino algo más humano. Algo que lleva días imaginando desde que capturaron a los primeros prisioneros alemanes asombrados por las cocinas de campaña. Pregúntales, dice, ¿qué comían allí? ¿Cómo sobrevivían? Kaplan traduce la pregunta, y el efecto es inmediato. Las expresiones de los prisioneros cambian. Algunas se endurecen. Otras se vuelven más distantes, como si las palabras los arrastraran a lugares que preferirían olvidar. Koch finalmente habla. En diciembre del 43, nos retiraban de un sector al sur de Vitebsk. Nevaba tanto que no podíamos ver las manos frente a la cara. La cocina, hace una pausa, traga saliva, la perdimos 3 veces en 2 semanas. Morteros. Partisanos. Bombardeos. Al final, solo teníamos pan congelado. Lo partíamos con los culatines de los fusiles. Brenner interviene, su voz baja pero firme. Calentábamos nieve sucia para beber. Y cuando encontrábamos un poco de mermelada o un trozo de tocino, lo dividíamos entre 10. A veces, sus ojos se quedan vacíos un instante, comíamos caballos muertos. Incluso congelados. El joven Harman aprieta los puños. Mi unidad llegó a estar 7 días sin ver fuego. Ni una llama. Todo estaba empapado, o congelado. No había leña. Y si encendíamos algo, los rusos nos localizaban en segundos. Kaplan mete las manos en los bolsillos. La traducción se le hace más lenta, más pesada, como si cada frase fuese un ladrillo mojado de dolor. Cuando termina,
Ensley mantiene el silencio unos segundos, escuchando cómo la lluvia gotea de la lona y cae sobre el barro. Diles, dice al fin, que lamento que hayan pasado por eso. La frase traducida genera un murmullo entre los prisioneros. Koch levanta una ceja, sorprendido. Brenner baja la mirada. Harman frunce el ceño, como si no supiera si creerlo. El teniente señala hacia la cocina de campaña, donde ahora los cocineros están hirviendo agua para limpiar los recipientes. No hacemos esto para presumir, explica Ensley, y Kaplan lo traduce. Lo hacemos porque aprendimos, en África y en Italia, que un soldado hambriento no pelea, y muere más rápido. La comida caliente mantiene a los hombres vivos. Koch observa el humo elevarse. En el este, dice con amargura, era al revés. Un soldado alimentado era un lujo. Y los lujos no duraban. La conversación queda suspendida unos momentos, mientras el viento frío arrastra el olor del café recién rehecho. Los estadounidenses no se acercan, respetan la distancia. Solo Ensley y Kaplan permanecen cerca, escuchando. A veces, dice Brenner, cuando encontrábamos una lata de carne, aún helada, la pasábamos de mano en mano para recordar que existía el calor. Unos segundos cada uno. Eso era lo más parecido a una comida caliente que teníamos. La frase golpea incluso a Kaplan, cuyo rostro se crispa apenas antes de controlarse. Ensley asiente lentamente. Eso explica su reacción al ver nuestras cocinas, dice en voz baja. Kaplan traduce, y varios prisioneros intercambian miradas. Sí, lo explica. Pero no lo entiende del todo. No se puede entender sin haber estado allí, sin haber pasado noches enteras enterrado en la nieve, sin fuego, sin comida, esperando un ataque soviético que podía llegar en cualquier momento. El silencio pesa. La guerra, por un instante, deja de ser bandos y se convierte en hombres, frío, hambre y supervivencia. La lona tiembla con el viento. Brenner respira hondo. Harman cierra los ojos. Koch aprieta el café entre las manos como si fuera un pequeño milagro. Y así, bajo una lluvia que empieza a calmarse, las historias del frente oriental empiezan a tomar forma entre soldados que hasta hace horas se disparaban unos a otros. Soldados que hasta hace horas se disparaban unos a otros. El viento cambia de dirección y trae consigo el olor penetrante del combustible recién descargado. Un camión Studebaker se aproxima al campamento, salpicando barro a ambos lados del camino. En la parte trasera viajan cajas de munición, contenedores de agua potable y paquetes sellados con raciones K y C. Los prisioneros observan cada detalle, los ojos de Koch siguen el movimiento del camión como si fuera un animal desconocido. Cuando el vehículo se detiene, varios soldados de intendencia corren a descargarlo. Trabajan rápido, en silencio sincronizado, formando una cadena humana que mueve cajas con precisión casi coreográfica. A pocos metros, un jeep pasa rugiendo por el lodo. Sobre el parabrisas puede leerse, en letras blancas, HQ3. Brenner parpadea varias veces. Así es como lo hacen, piensa. La respuesta que buscaba no está en ninguna frase que pueda traducir Kaplan, sino en la escena ante sus ojos. Martelli se acerca, apoyando su Thompson contra su hombro. ¿Nunca vieron algo así en Rusia? Pregunta, medio en serio, medio incrédulo. Kaplan traduce y se escuchan risas secas entre los prisioneros. No de burla, sino llenas de cansancio. Koch sacude la cabeza. En Rusia, responde, hubiera sido necesario un milagro para ver un camión. Y 2 milagros para verlo cargado. El joven Harman interviene, señalando discretamente el flujo constante de suministros. Cada división americana parece tener suficiente para 3. Quizá 4. Nunca vimos tanto. Ni en los primeros días de Barbarroja. Kaplan traduce, y Martelli suelta una carcajada amarga. Créanme, responde el sargento, no siempre es así. Pero cuando funciona. Se señala el pecho con el pulgar, funciona. Ensley, que ha estado escuchando desde un par de metros, se acerca lentamente. Diles, pide a Kaplan, que no es casualidad. Que cada camión detrás de nosotros significa cientos de hombres trabajando atrás. Ingenieros, mecánicos, operadores de radio, unidades médicas, artillería, toda una red. Kaplan traduce. Los prisioneros guardan silencio. No es la primera vez que oyen hablar de la industria estadounidense, pero verlo en acción, tan cerca del frente, es otra cosa.
En el este, dice Brenner, todo dependía del tiempo y del terreno. Y el invierno nos destruía más rápido que los soviéticos. El sonido metálico de una tapa de cocina resonando al cerrarse atrae la atención del grupo. Los cocineros desmontan uno de los recipientes, lo limpian con agua caliente y lo vuelven a montar con una eficiencia casi militar. Ensley nota las miradas. Tenemos cocinas porque alguien pensó que los soldados debían comer, dice. Kaplan lo traduce. Y tenemos comida porque miles de personas trabajan, día y noche, para que llegue hasta aquí. Sin esas personas, nosotros también estaríamos hambrientos, igual que ustedes. Koch fija sus ojos en él. Pero aún así, responde, ustedes comen caliente. Nosotros no. Ensley abre la boca para responder, pero se detiene. Hay un peso en esa afirmación que no puede contradecir. En ese momento, a unos metros, un grupo de soldados estadounidenses recibe raciones frescas, carne enlatada caliente, café, pan blando y barras de chocolate Hershey. Uno de ellos abre una caja y saca 2 paquetes, lanzándolos con despreocupación hacia un compañero que los atrapa como si fueran pelotas de béisbol. Ese gesto, tan simple, tan casual, deja a los prisioneros boquiabiertos. Brenner murmura. Chocolate, en primera línea. Harman repite la palabra, como si fuera un concepto imposible. Chocolate. En Rusia, el chocolate era un recuerdo, algo que se hablaba en voz baja, como los veranos antes de la guerra o los ríos tibios de la juventud. Martelli nota la expresión del muchacho y, sin pensarlo demasiado, rebusca en uno de sus bolsillos. Saca una pequeña barra arrugada. No está en su mejor estado, dice, pero sigue haciendo su trabajo. Kaplan traduce. Harman lo mira, confundido. ¿Para mí? Para ti. El joven toma la barra, casi temblando. No la abre. Solo la sostiene, como si temiera que desapareciera en cualquier momento. Brenner y Koch observan la escena en silencio, cada uno luchando con sus propios pensamientos. Ensley se aclara la garganta. Diles que esto, señala la cocina de campaña, los camiones, el chocolate, no es poder. No es lujo. Es preparación. Y es la única forma en que sabemos pelear. Kaplan traduce. Esta vez, nadie responde. Porque todos entienden, en ese instante, que la guerra no se gana solo con balas y sangre. Se gana con caminos, camiones, combustible y comida caliente. Y esa revelación pesa tanto como cualquier artillería. La tarde cae lentamente sobre el campamento, y con ella llega un frío húmedo que parece filtrarse por cada costura del uniforme. Las sombras se alargan entre los setos normandos, y el cielo adquiere un tono violeta oscuro que anuncia un anochecer inestable. A lo lejos, apenas perceptible entre las brumas, el retumbar de la artillería continúa. Un murmullo constante. Como un corazón enorme y metálico que no deja de latir. Los soldados estadounidenses encienden lámparas de campaña, colgándolas de improvisados soportes hechos con estacas y pedazos de madera. Su luz amarillenta ilumina las lonas que protegen a los prisioneros. Bajo ese resplandor suave, las figuras de Koch, Brenner y Harman parecen más humanas, menos enemigas. La guerra sigue existiendo a su alrededor, pero dentro de aquella pequeña burbuja de tela y luz, el mundo parece haberse ralentizado. Ensley regresa después de conferenciar con su capitán. Trae consigo un termo grande de metal. Café caliente para todos, anuncia, mientras se agacha frente a los prisioneros. Kaplan traduce, aunque no es necesario. El aroma habla por sí mismo. Los hombres se acercan con cautela. El vapor se eleva y se mezcla con el aliento de los presentes. Mientras Kaplan sirve taza tras taza, el teniente permanece en silencio, observando cómo las manos temblorosas se aferran al metal caliente, como los ojos se cierran unos segundos para aprovechar el calor que sube hacia la cara. Harman, que hace rato terminó su barra de chocolate con una mezcla de culpa y deslumbramiento, sorbe el café y suspira. No es solo la bebida, es la sensación de que por primera vez en muchísimo tiempo, su cuerpo recuerda lo que es sentirse vivo. Koch se sienta en el suelo, estirando las piernas. La lluvia dejó su uniforme rígido y áspero, pero ya no tiembla de frío. ¿Siempre tienen café? Pregunta con un tono que mezcla escepticismo y resignación. Kaplan traduce. Ensley sonríe. Siempre, responde. A veces es malo. A veces sabe a aceite de motor. Pero nunca falta.
Los prisioneros intercambian miradas. Para ellos, la idea de un suministro constante de algo tan simple como café parece una extravagancia imposible. Brenner observa las sombras moverse alrededor de las lámparas, como si bailaran con la tenue brisa nocturna. Luego fija la mirada en un grupo de soldados estadounidenses que, no muy lejos, limpian sus armas mientras bromean entre ellos. Nos dijeron, murmura Brenner, que ustedes eran blandos. Que dependían demasiado de máquinas, de suministros. Que, sin eso, no podrían luchar. Kaplan traduce y los estadounidenses alzan las cejas, sorprendidos pero no ofendidos. Quizás sea cierto, dice Martelli, que acaba de acercarse. Pero te diré algo, amigo, preferimos ser blandos y vivos, que duros y muertos. Koch deja escapar una risa breve, amarga. En el este, dice, no teníamos opción. O éramos duros, o moríamos igual. La frase flota en el aire. No hay respuesta inmediata. Nadie discute. La noche avanza. El viento trae un olor salado desde la costa, mezclado con el aroma de gasolina, aceite y tierra mojada. Cerca del perímetro del campamento, un centinela en un foxhole revisa su garán, mientras otro se ajusta la capucha para protegerse del frío. Bajo la lona, Brenner rompe el silencio. Nunca pensé, comienza, mirando su taza, que compartiría una comida caliente con americanos. Ni siquiera imaginé algo así. Ensley se agacha a su lado, apoyando los antebrazos en las rodillas. Ninguno de nosotros imaginó estar aquí, dice. Y sin embargo, aquí estamos. Viviendo un día más. Harman mira hacia el suelo, pensando en sus compañeros que no tuvieron la misma suerte. Las imágenes de Rusia, de trincheras congeladas, de fusiles atascados por el hielo, regresan a su mente. Y por primera vez, se pregunta si todo podría haber sido distinto. Si alguna vez tuvieron verdaderamente una oportunidad. Las lámparas parpadean cuando el viento arrecia. La lona cruje, y un oficial estadounidense pasa lista rápida para asegurarse de que todos los prisioneros están presentes. La disciplina se mantiene, pero el ambiente es más suave, menos tenso. Koch levanta la vista hacia el teniente. Quizá, dice, eligiendo cada palabra con cautela, la guerra no solo la gana quien dispara más, sino quien alimenta mejor a sus hombres. Ensley lo mira y asiente una sola vez. Quizá, responde, la guerra la gana quien entiende que sus soldados son seres humanos antes que engranajes. Kaplan traduce. Los prisioneros no dicen nada, pero sus rostros lo confirman, han comprendido la lección más profunda que Normandía les ofreció ese día. El viento sopla. La noche se asienta sobre el campamento. Y entre la quietud, mientras los estadounidenses vigilan y los prisioneros reposan, algo silencioso y definitivo ocurre en sus mentes. La guerra sigue. Pero la percepción del enemigo ya no es la misma. El amanecer llega sin estridencias, envuelto en una neblina suave que trepa entre los setos normandos como un fantasma blanco. El campamento despierta con murmullos, pasos en el barro y el chasquido metálico de armas siendo revisadas. Un jeep arranca con un rugido breve antes de perderse en el camino embarrado. Los primeros pájaros cantan, ajenos al frente que aún truena a kilómetros de distancia. Bajo la lona donde pasaron la noche, los prisioneros alemanes se incorporan lentamente. Sus cuerpos duelen por el frío, pero el peso del hambre es menos feroz que otras mañanas. Aún sienten el calor del café y del estofado en sus estómagos, un vestigio improbable de bienestar en medio de la campaña de Normandía. Brenner se frota el rostro, despejando la humedad acumulada en su barba corta. Mira a su alrededor, Harman acurrucado todavía, soñoliento, sosteniendo la manta áspera que los estadounidenses les prestaron, Koch sentado con la espalda recta, observando la actividad del campamento con la expresión calculadora de un suboficial que no puede apagar su sentido del deber ni siquiera en cautiverio. Los estadounidenses ya están en marcha. Los cocineros reactivan las unidades de campaña, el vapor vuelve a elevarse en columnas blancas. Un grupo de soldados de la 29ª Infantry Division forma una fila para recibir el desayuno, huevos en polvo mezclados con jamón, pan blando y, por supuesto, café. El aroma flota con la brisa, invadiendo el refugio de los prisioneros. Harman respira profundamente. Huele, como una casa, murmura. Brenner asiente. Una casa. Un hogar. Una vida sin trincheras, sin nieve, sin barro hasta las rodillas. Algo que parecía olvidado.
Ensley aparece minutos después, llevando consigo una libreta y un pequeño termo. Kaplan lo sigue, ajustándose las gafas con un gesto distraído. Buenos días, señores, saluda el teniente, con un alemán básico aprendido la noche anterior. Kaplan sonríe, la pronunciación es terrible, pero el gesto importa. Los prisioneros devuelven el saludo con silenciosa cautela. Tenemos órdenes, anuncia Kaplan, traduciendo. Hoy serán trasladados a un punto de reunión en la retaguardia. Recibirán comida, agua y atención médica antes de ser enviados a un campo de prisioneros en Inglaterra. Koch respira hondo, como si esa palabra, Inglaterra, fuera una sentencia misteriosa. No sabe qué esperar, pero comprende que el trato que han recibido hasta ahora será difícil de superar donde quiera que los lleven. Ensley observa los rostros. No ve desafío. Ve resignación, y algo más profundo, reflexión. El teniente se arrodilla, apoyando el termo sobre el suelo. Antes de que se vayan, dice, mientras Kaplan traduce, quiero hacerles una pregunta. Los prisioneros se tensan. Ayer, continúa, cuando recibieron comida caliente, cuando vieron nuestras cocinas, ¿qué sintieron realmente? Brenner aprieta la mandíbula. Harman baja la mirada. Solo Koch responde con sinceridad brutal. Sentimos incredulidad, dice. Y vergüenza. Kaplan suspira, traduciendo cada sílaba con cuidado. ¿Vergüenza? Pregunta Ensley. Koch asiente. Porque nosotros, luchábamos hambrientos. Congelados. Desgarrados por dentro. Y verlos a ustedes, ver que sus hombres pueden pelear bien alimentados, cuidados, respira hondo, nos hizo preguntarnos por qué nunca lo tuvimos. Porque nuestros mandos nunca nos vieron como ustedes ven a sus soldados. Las palabras quedan suspendidas en el aire frío de la mañana. Ensley baja la mirada hacia el termo aún humeante. Finalmente, lo abre y sirve un poco en una taza metálica que ofrece a Koch. Tal vez, dice el teniente, no todo lo que determina la fuerza de un ejército es visible en el campo de batalla. Koch toma la taza. Sus dedos la envuelven con un respeto casi ritual. Brenner rompe su silencio. Lo que vimos ayer, cambió cosas aquí, se toca el pecho, aunque no queramos admitirlo. Kaplan traduce. Ensley asiente, solemne. Y entonces ocurre algo que nadie esperaba. Harman, el joven, apenas un muchacho arrancado de su adolescencia, habla con voz quebrada. No pensé que un enemigo pudiera preocuparme por si yo tenía frío. Ensley lo mira a los ojos. No hay odio ahí. No hay ideología. Solo un cansancio enorme y una humanidad que la guerra intentó aplastar sin éxito. La guerra terminará algún día, dice el teniente. Y cuando lo haga, espero que recuerden este día, no por el combate, sino por la comida caliente. Kaplan traduce. Los prisioneros asienten, uno por uno. El motor de los camiones asignados para el traslado comienza a rugir. Es la señal. Ensley se pone de pie y se aparta. Los soldados estadounidenses comienzan a reunir a los prisioneros, siempre con disciplina, pero sin brutalidad. Brenner se ajusta el cinturón. Koch se levanta con la dignidad de un veterano. Harman, aún sosteniendo la taza vacía, observa las cocinas de campaña una última vez, como si quisiera grabar la escena en su memoria. Porque sabe, igual que los otros, que lo que vivieron aquí no fue solo una comida. Fue una revelación. Una que jamás olvidarán. Los camiones asignados para el traslado esperan en fila junto al borde del prado, sus motores vibrando suavemente bajo la neblina matinal. La lona que cubre las cajas y el equipaje se agita con cada ráfaga de viento frío. Los prisioneros se colocan en fila bajo la supervisión de los centinelas, aunque el ambiente dista de ser tenso. Después de la noche que compartieron, la hostilidad ha dado paso a un silencio pensativo, cargado de significados ocultos. Un soldado estadounidense abre la puerta trasera del primer camión, golpeando 2 veces el costado metálico para indicar que está listo. La madera del interior está limpia y seca, un pequeño detalle que no pasa desapercibido para los prisioneros acostumbrados a transportes brutalmente improvisados. Koch sube primero. Su mirada recorre el interior del vehículo, deteniéndose en los bancos sólidos y la manta doblada en una esquina. Luego se sienta, rígido, como si aún estuviera en servicio. Brenner lo sigue, exhalando lentamente mientras acomoda su fusil sin cerrojo entre las piernas. Harman sube de último,
con la taza metálica todavía en la mano, sin saber qué hacer con ella. Finalmente la guarda dentro de su abrigo, como un recuerdo. Antes de que suba el último prisionero, Ensley y Kaplan se acercan. El teniente observa los rostros, fijándose especialmente en Harman, cuyo gesto juvenil contrasta con la dureza de lo que ha vivido. El muchacho levanta la vista a apenas un instante. No necesita palabras, el intercambio es breve, humano. Kaplan coloca una mano sobre el borde del vehículo. Será un viaje corto, dice en alemán. Después, tendrán comida, mantas y atención médica. Inglaterra es distinta, pero encontrarán descanso allí. Koch asiente con solemnidad. Danke. Ensley golpea suavemente el marco del camión. Buena suerte, dice en inglés, sabiendo que la mayoría no entenderá del todo, pero también sabiendo que el tono basta. Los prisioneros lo comprenden. Los motores rugen más fuerte cuando la columna de camiones se pone en marcha. Las ruedas levantan barro fresco que salpica los guardabarros. El campamento empieza a quedar atrás, las cocinas de campaña, los soldados desayunando, el vapor elevándose en espirales hacia el cielo. Desde la parte trasera del camión, Brenner se permite mirar una última vez. Allí, entre las lonas, un cocinero remueve una olla gigantesca. El vapor blanco, espeso, se eleva como un símbolo de algo que no logra describir, pero entiende profundamente. El joven Harman se inclina hacia adelante, mirando entre las tablas del camión. Lo recordaré, dice en voz baja. ¿El qué? Pregunta Brenner. Harman piensa unos segundos. Que incluso en guerra, puede existir calor. Sus palabras sorprenden a Brenner. Después de años de lucha, de frío, de miseria, escuchar algo así le suena como escuchar a un niño describir la primavera. Y sin embargo, tiene razón. Koch interviene, mirando hacia el cielo gris. Ese calor, también es poder, dice. Poder que no habíamos entendido. El camión gira por un camino estrecho bordeado por enormes setos verdes. El paisaje normando, que desde la invasión parecía un laberinto mortal, ahora se siente distinto. El peligro sigue allí, escondido detrás de cada arbusto, pero para estos hombres, prisioneros y sobrevivientes, el día tiene otro matiz. La carretera mejora a medida que avanzan. Pronto alcanzan una vía más ancha por donde circulan más vehículos estadounidenses, ambulancias, jeeps, camiones con combustible, vehículos de ingenieros. Una corriente constante, organizada, ininterrumpida. Harman observa la escena con los ojos muy abiertos. Así ganan la guerra, susurra. Brenner asiente. Así alimentan la guerra, corrige. Y alimentan a sus hombres. En silencio, los tres alemanes saben que esta simple verdad cambiará las historias que contarán, si alguna vez regresan a sus hogares. El camión sigue avanzando hacia la retaguardia, levantando una estela de barro y vapor frío. Los sonidos del frente se hacen más lejanos, más apagados, hasta convertirse en un rumor distante que se mezcla con el ronroneo regular del motor. Y mientras el campamento desaparece por completo detrás de una curva, los soldados alemanes entienden que aquello que más los sorprendió, la comida caliente en plena batalla, no fue un detalle logístico. Fue la diferencia entre dos mundos. La columna de camiones avanza por una carretera secundaria que serpentea entre prados verdes y casas de piedra semiderruidas. El cielo se abre brevemente, dejando pasar un rayo de sol que ilumina el camino mojado. Los prisioneros sienten como el vehículo se sacude al superar baches profundos, pero incluso ese movimiento brusco es una mejora respecto a los transportes improvisados que sufrieron en el frente oriental. La llanta golpea un charco y una cortina de agua salpica los costados. Brenner, sentado junto a la puerta trasera, mira entre las tablas desalineadas. A la distancia, ve más camiones estadounidenses pasando en la dirección opuesta, camiones de munición, cisternas de agua, ambulancias con cruces rojas pintadas de manera impecable. La logística fluye como una arteria principal, vital y constante. Míralos, murmura Koch. Como un río. Un río de recursos. Harman asiente lentamente. En Rusia, comienza, nosotros éramos el río. Y lo que transportábamos era sufrimiento. Nadie responde. La comparación es tan cruda que no necesita ser discutida. A mitad del trayecto, el camión se detiene brevemente en un punto de control. Soldados militares estadounidenses, con cascos marcados con la MP blanca,
revisan los documentos y dan indicaciones rápidas. Uno de ellos se acerca a la parte trasera, lanzando una mirada a los prisioneros. ¿Todos bien ahí dentro?, pregunta en inglés. Aunque los hombres no entienden, la preocupación en su tono es clara. Brenner asiente por reflejo. El policía militar sonríe apenas y golpea la puerta con 2 dedos antes de dejarles continuar. Harman observa al soldado alejarse. ¿Por qué son así?, pregunta con la inocencia tensa de un chico que ha visto demasiado. Koch, que ha servido en varios frentes, se toma unos segundos para procesarlo. Porque no temen lo que nosotros tememos, responde al fin. Porque ellos saben que no se están quedando sin nada. La frase queda flotando como una conclusión. El camión reanuda la marcha. El sol emerge un poco más entre las nubes y seca parcialmente el lodo del camino. A los costados, los campos normandos recuperan su serenidad natural, apenas alterada por la sombra de la guerra que todavía se libra a unas pocas millas al este. Brenner recuesta la cabeza contra la madera y cierra los ojos. Recuerda el hedor de Stalingrado, las noches heladas en el Don, las marchas interminables donde la escarcha se acumulaba en las cejas. Recuerda cómo el hambre lo mordía más fuerte que cualquier herida, cómo una sopa tibia podía convertirse en un milagro efímero. Y ahora, piensa en la cocina de campaña estadounidense, el vapor blanco, los recipientes metálicos, el café humeante. Era una visión tan ajena a la que conocía que se sentía casi insultante, pero profundamente reveladora. Harman, en cambio, mira hacia el horizonte sin pestañear. Su juventud no le ha dejado cicatrices profundas aún, pero sí ha grabado en él una lección. Si tratan a sus soldados así, dice en voz baja, ¿qué más estarán dispuestos a hacer? Koch responde sin ironía. Ganar. La palabra cae como una piedra en el silencio. Un par de millas más adelante, la carretera desemboca en un área de reunión logística, una explanada con tiendas médicas, depósitos de suministros y un equipo de ingenieros levantando una torre de comunicaciones. El flujo de trabajo es constante, preciso, casi industrial. Los prisioneros quedan estupefactos, es como ver la maquinaria interna de un ejército que no se detiene. El camión se detiene. Los prisioneros bajan bajo supervisión, pero sin gritos ni golpes. Esperan en formación mientras un oficial estadounidense revisa la lista de traslado. Un médico pasa entre ellos, examinando heridas leves y tomando nota de quien necesitará atención más urgente. Harman observa la tienda médica, donde un enfermero administra morfina a un soldado americano herido. En un rincón, otro soldado con el brazo vendado recibe una taza de sopa caliente. Comida caliente, incluso para los heridos, susurra el joven alemán. Para todos, corrige Brenner. Koch mira la escena sin parpadear. Esto es lo que marca la diferencia, dice. Un ejército que alimenta a sus hombres, y a sus prisioneros, pelea una guerra distinta. Brenner asiente, con gravedad. Una guerra que ya decidieron. Porque en aquel momento, mientras observan la avalancha organizada de suministros, los prisioneros alemanes comprenden algo devastador y al mismo tiempo liberador. La guerra no estaba perdida solo por los combates. Estaba perdida por la diferencia abismal entre un ejército que sobrevivía a duras penas y otro que se aseguraba cada día de que sus hombres vivieran. Un suboficial estadounidense da una orden clara. Es hora de continuar el traslado hacia los barcos que los llevarán a Inglaterra. Los prisioneros forman filas, esta vez sin resistencia. No hay espíritu de derrota amarga en ellos. Solo claridad. Mientras avanzan, Harman mira de nuevo hacia la larga fila de camiones, hacia el humo blanco de las cocinas, hacia el café humeante de los soldados exhaustos, y siente una mezcla de envidia, respeto y comprensión. Y cuando sube de nuevo a un vehículo, murmura en voz baja. Nos derrotaron, con comida caliente. Koch lo corrige suavemente. Nos derrotaron, porque cuidaban a sus hombres. Brenner cierra los ojos mientras el motor arranca. Y así, mientras los camiones se alejan rumbo a la retaguardia, los prisioneros llevan consigo una historia que contarán por años. Una historia de vapor, de café, de estofado. Y de un ejército que entendió que la guerra también se gana alimentando el espíritu. En